Dios te bendiga y bienvenido a este estudio bíblico que voy a compartir contigo. El tema se llama ¿Por qué puedo confiar en la Biblia? ¿Por qué puedo confiar en la Biblia? Nuestro tema es bastante atrevido. Inicia con una pregunta y continúa con dos verbos, que es el poder y confiar. Este estudio es para nuevos convertidos y también para aquellos que quieren acercarse a Dios, pero tienen dudas acerca de la Biblia. Y también para algunos escépticos, que aquí mostraremos razones contundentes, científicos, arqueológicos, el por qué la Biblia es confiable. Dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí en este versículo encontramos cómo el escritor hace una comparación del poder que tiene la Biblia, que lo compara que es como una espada que puede penetrar y aún mucho más porque la Biblia, la palabra de Dios es la única que puede penetrar y llegar hasta el alma del ser humano y dividir exactamente dónde termina el alma y dónde termina el espíritu. Entonces, comencemos. ¿Por qué puedo confiar en la Biblia? Número uno, respuesta número uno, la encontramos precisamente en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y dice, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La respuesta número uno entonces sería porque es inspirada por Dios. Repetimos, ¿por qué puedo confiar en la Biblia? Respuesta número uno, porque es inspirada por Dios. La palabra inspirada o inspiración significa susurrar, significa hablar al oído. En este caso, hablando de la Biblia, significa dictado por Dios. Entonces, ¿por qué puedo confiar en la Biblia? Porque fue dictado por Dios o es dictado por Dios. Esa es la respuesta número uno. Y vamos la respuesta número dos y lo encontramos en el mismo versículo, que acabamos de leer. Y dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Cuatro verbos, cuatro acciones que hace la Biblia, cuatro cosas que puede hacer en la Biblia en el ser humano. Es enseñar, enseñar de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, enseñarle al hombre que está en pecado, enseñarle al hombre que si no se arrepiente de todo corazón y acepta a Jesús en su corazón y vive una vida cristiana, lo más seguro cuando se vaya de este mundo, no se va con Dios, sino al infierno, ¿ok? Redarguir significa convencer. La Biblia es es el único libro que puede convencer al hombre de su situación mala delante de Dios. Corregir. El ser humano, por naturaleza, ya está descarriado. El ser humano ya está perdido. El ser humano se ha descarriado y está lejos de los caminos de Dios, lejos de Dios. ¿Y quién puede ayudarle a corregir esa vida?
¿Quién le puede ayudar? Pues la Biblia. La Biblia lo puede corregir. Y último, es para instruir, es decir, le va a enseñar un nuevo estilo de vida. La Biblia es como un manual donde encontraremos el nuevo estilo de vida, una nueva forma de vivir. ¿Por qué puedo confiar en la Biblia? Porque la Biblia es la única que me va a enseñar, es la única que me convence, es lo único que me corrige, es el único que me instruye. Y vamos a la respuesta número 3. Fue escrita por santos hombres de Dios. La encontramos primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y en el versículo 21 dice, porque la profecía o las Escrituras no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien, ¿por qué puedo confiar en la Biblia? Porque fue escrita por santos hombres de Dios. Santos hombres de Dios. Esa es la característica que la Biblia nos enseña, es la característica que nos muestra. ¿Qué tipo de hombres Dios dictó las Escrituras? Hombres santos. Su significado real de hombres santos es hombres apartados del pecado, hombres que conocían a Dios y Dios los conocía a ellos. Por eso pudo confiar en ellos. Por eso Dios pudo confiar en ellos, porque Dios sabía que en ellos puede confiar. Dios sabía en ellos puede confiar. A ellos les puede dictar. A ellos puede enseñarles la palabra, a revelarles, dictarles, susurrarles el oído, porque eran hombres santos. Muchos dicen en su manera escéptica acerca de la Biblia, y ni modo que Dios escribió la Biblia, ni modo que Dios del cielo mandó la Biblia al mundo. No, la lógica dice que no, pero para que la Biblia estuviera en la tierra, en la vida de los hombres, fue necesario dictarle a hombres santos. Y es cierto, Dios no lo escribió, lo escribieron hombres, pero la misma Biblia nos muestra las características de esos hombres. Y la primera característica es santos, que significa apartados, apartados del pecado, de la maldad, del mundo. Eran hombres entregados a Dios, eran hombres guiados por Dios. Ok, continuamos. La número 4, la respuesta número 4, lo encontramos mismo en Primera de Pedro 1:20, y dice que entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es de interpretación privada. Ninguna parte de la Biblia o el ser humano no puede interpretar a su propia manera, a su propio antojo, a su propio pensamiento. Para interpretar la Biblia existen reglas de interpretación, existen normas de interpretación, hay que consultar a los originales, al griego, al hebreo, para poder sacar y extraer el verdadero significado. Entonces, cualquier persona que quiera interpretar a su propio antojo, a su propia mentalidad humana, estaría errando, estaría errando, estaría errando y no estaría en la verdad y en la correcta
forma. Avanzamos. La respuesta número 5. Lo encontramos en el versículo 21, 1 de Pedro 1:21. Dice que no fue traída por voluntad humana, porque la profecía no fue traída por la voluntad humana, sino que los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok, es decir, la Biblia no existe aquí en la tierra porque el hombre tuvo una iniciativa de buscar la forma como tener las leyes de Dios en la tierra, cómo, cómo guiarse y cómo encontrar a Dios correctamente. El hombre nunca tuvo esa iniciativa de buscar a Dios correctamente. Dios tomó la iniciativa para poder traer la Biblia o la palabra de Dios al mundo. Pregunta y respuesta. ¿Por qué puedo confiar en la Biblia? Respuesta número 5, porque no fue traída por voluntad humana. Es por la voluntad de Dios, es por la voluntad de nuestro Padre. Entonces, vamos a la respuesta número 6. Y la respuesta número 6 es lo siguiente. Pregunta, ¿por qué puedo confiar en la Biblia? Respuesta número 6, porque es universal y es veraz. Universal porque tiene un mensaje claro y práctico para todas las personas sin importar sexo, edad, condición social. La Biblia tiene un mensaje para el niño, tiene un mensaje para el adolescente, para el joven, para el anciano. La Biblia tiene un mensaje claro para el rico, para el pobre, para el profesionista, para el obrero, para el gobernador, para el rey. Entonces la Biblia tiene un mensaje universal y lo encontramos claramente plasmado en en Mateo 11:28. Y aquí encontramos el mensaje universal. Dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La palabra clave aquí, o el mensaje universal, se encuentra en estas dos palabras. Venid a mí todos. Todos, está hablando universalmente, está hablando para toda la gente. Entonces tiene un mensaje universal. No se dirige a un cierto grupo de personas, sino que es para todos. Y de igual manera, así como la invitación es universal, así como el mensaje es universal, también encontramos una cosa muy importante aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 23. Aquí encontramos el mensaje universal. Por cuanto todos pecaron, ahí está el mensaje universal. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está el mensaje universal. Todos. Dice, venid a mí todos y los haré descansar. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. La Biblia es la única, es el único libro que nos puede ayudar, que nos puede corregir, que nos puede ubicar y que nos puede traer en el camino correcto. Ok, estamos diciendo que la Biblia es la única que tiene un mensaje universal y veraz. Y vamos a ver lo que es veraz. Dijimos al principio que que en este estudio vamos a mostrar
razones científicos y arqueológicos. Pues bueno, aquí vamos ahora en la parte científica. La ciencia afirmó lo que Dios dijo hace miles de años. La ciencia afirmó lo que la Biblia ya dijo hace miles de años. Y dice así: Él está asentado sobre el globo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, y etcétera, etcétera. Pero lo que nos interesa es la primera parte de este versículo. Dice: Dios está sentado sobre el globo, sobre la redondez de la tierra. Aquí encontramos entonces que la tierra, desde Isaías, estamos hablando 800 años antes del nacimiento de Jesús, el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, revelado por Dios, que la tierra era redonda. Cuando los seres humanos creían y pensaban que la tierra era plana y que al final de lo finito, pues se acaba la tierra y probablemente sigue un abismo. Y se descubrió aproximadamente hace 500 años, poquitito más. La ciencia se dio cuenta y afirmó y cayó en lo que ya Dios lo había dicho, que la tierra precisamente era redonda. Y la tierra es redonda. Cuando Dios ya lo había afirmado con mucho tiempo atrás. La tierra era redonda y es redonda. Antes que el hombre descubriera que la tierra es redonda, Dios lo dijo más de 1000 años, más de 800 años antes de Cristo, y ahorita estamos hablando más de 2800, más de 2000, cerca de 3000 años, que Dios dijo que la tierra es redonda. Este es un hecho científico. Este es un hecho científico. Y cuando hablamos acerca de hechos arqueológicos, también se pueden demostrar, por ejemplo, que, el- que hubo una destrucción hace muchos miles de años, que la tierra se exterminó, o los vivientes de la tierra se exterminó a través de la inundación de agua. Y también ha descubierto arqueológicamente, cuando dice que Dios había destruido a Sodoma y Gomorra. Arqueológicamente han descubierto que era verdad, es verdad. Se encuentran esos lugares donde hubo una ciudad, pero se destruyeron a través de fuego. Ese es un hecho arqueológico. Bien, ahora vamos a continuar con la siguiente respuesta. La siguiente respuesta. Y la pregunta, para poder dar la siguiente respuesta, hacernos la pregunta una vez más: ¿por qué puedo confiar en la Biblia? Respuesta número 7: por su asombrosa unidad interna, por su asombrosa unidad interna. Ahora, las siguientes explicaciones que voy a dar es para mostrarles que la Biblia internamente contiene muchas cosas, y que a través de muchas cosas y muchos años encontramos una unidad interna dentro de la Biblia. Y comencemos con lo siguiente. La Biblia está compuesta por 66 libros. 66 libros en un libro. Biblión es su nombre. 66 libros. Y de los 66 libros, ninguno contradice a otro libro. Ninguno contradice de un libro a otro. Siguiente punto a explicar. La Biblia fue escrito aproximadamente por 40 diferentes escritores que tenían diversas ocupaciones. Entre ellos encontramos algunos eran reyes, sacerdotes,
políticos, pescadores, estadistas, campesinos, profetas. Entonces quiere decir que la Biblia no fue escrita por un solo grupo de personas o un solo nivel de personas, sino que fue escrita por diferentes tipos de personas con diferentes ocupaciones en su tiempo. Si hubieran escrito la Biblia solamente por ricos o por profetas o por reyes, diríamos, no, pues cómo no. Pero la Biblia fue escrito por una diversidad de personas. Seguimos con otra explicación. Fue escrita por un periodo cerca de 1600 años. Checa, 1600 años. Ese fue el proceso de tiempo, en la cual la Biblia se escribió por 1600 años. Usted y yo lo podemos mencionar y decir así rápido y fácil, pero la vivencia es enorme. En ese periodo fueron escritos cada uno de los libros, cada uno de los 66 libros de la Biblia, y, y muy interesante, pues, que no fue escrito en un solo periodo, sino que de diferente tiempo, con diferente cultura, con diferente avance, tal vez tecnológico, avance científico, eh, y bueno, 1600 años. Siguiente explicación. Fue escrita en 3 diferentes continentes: Asia, Europa y África. En una ocasión, una persona me dijo, pues qué tiene Europa y Asia y África están cerquitas, que se puede comunicar rápidamente. Y le dije, sí, estás pensando en nuestro tiempo, estás pensando en el tiempo de hoy que está tan cerquitas que tú puedes transportarte de un lugar a otro, pero piensa en aquel tiempo, las distancias de aquel tiempo. 3 diferentes continentes, repito, Asia, Europa y África. Ahora, otra cosa que tenemos que aprender y ver dentro de la asombrosa unidad interna de la Biblia es que fue escrita por 3 diferentes idiomas: hebreo, griego y arameo. Son los idiomas originales que fue escrita la Biblia. Ok, ahora, como un resumen de este punto, de la respuesta número 7, de que la Biblia tiene una asombrosa unidad interna, todos los escritores, cada uno de los escritores de la Biblia, están de acuerdo en la corrupción del hombre, la redención del Mesías, la salvación por fe, el pecado, el cielo, el infierno, la muerte, el juicio, la santidad y, y que el hombre debe conocer a Dios tal y como la Biblia lo dice. Todos estos temas que mencionamos y aún muchos temas más, nunca se contradijeron el uno al otro. Los que escribieron el Antiguo Testamento, no contradijeron el Nuevo Testamento, o más bien, los que escribieron el Nuevo Testamento nunca contradijeron el Antiguo Testamento. Porque, ¿por qué? Porque fueron inspirados por un mismo ser, el Espíritu Santo, Dios mismo. Y Dios no puede contradecirse, Entonces, aquí encontramos que la Biblia tiene una asombrosa unidad interna, Y vamos a la última respuesta de la pregunta: ¿por qué puedo confiar en la Biblia? Respuesta número 8 es eterna e indestructible. La Biblia es el único libro del mundo
es el único libro de la historia humana, la cual fue perseguido desde tiempos antiguos. La Biblia es el único libro que se ha tratado de desterrar de este mundo. El diablo lo ha perseguido por tierra, por mar, por todos lados, para tratar de extinguir la palabra de Dios de este mundo y que el hombre no pudiera conocer a Dios a través de la palabra de Dios. Bien, inclusive en el Nuevo Testamento, el Imperio Romano trató de destruir y extinguir la palabra y sus seguidores y nunca lo logró. La misma historia se quedó en la historia de que ningún emperador pudo destruir la palabra, ningún emperador pudo desterrar la palabra. Ellos pasaron en la historia y la historia data y dice que cada imperio fracasó rotundamente en tratar de destruir la palabra y no lo logró. Trató de destruir los cristianos, erradicar el cristianismo de la tierra, no lo logró. Y repito, la Biblia es el único libro, que, que, que en todas las épocas ha sido perseguida, ha dado de ser destruida, pero nunca la lograron. Entonces, hasta aquí, yo te quiero decir, amado oyente, si usted estás comenzando la vida cristiana, tú puedes confiar en la Biblia. Si tú eres una persona que tienes muchas dudas y y no, no sabes si la Biblia es la verdad o no la verdad, con estos puntos ya tienes toda la información y ahora puedes confiar en la Biblia en su plenitud, con la confianza de creer en lo que dice palabra por palabra. Y aquellas personas que son escépticas y dicen, no, la Biblia, quién sabe qué, y la Biblia lo escribió el hombre, la Biblia, no es cierto que la palabra de Dios. Yo te quiero decir a ti en esta tarde que, que de alguna manera, este, aquí te he mostrado las razones por la cual se puede confiar en la Biblia. Y si tú sigues creyendo en tu punto de vista, estás allí enclaustrado en tus ideas, un día, esta palabra te va a juzgar. Esta palabra te va a juzgar. Esta palabra te va a juzgar al final de tu vida. Y es mejor que tú en esos tiempos, mejor te humilles y creas en la palabra que es la verdad. Entonces encontramos, por ejemplo, en Isaías 48, hablando de que la Biblia, la palabra de Dios es eterna, es indestructible, que permanece para siempre y que no se puede destruir. Aunque los hombres trataron de destruirla, nunca lo lograron, porque Isaías 48 dice, sécase la hierba, sécase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Todas las cosas naturales van a pasar, todas las cosas naturales se van a desaparecer de esta tierra, pero sin embargo la palabra de Dios permanecerá para siempre. La palabra de Dios permanecerá para siempre. Jesús mismo mencionó en el capítulo 13, en el versículo 31, del Evangelio de San Marcos, y él fue mucho más allá de la hierba y de la flor. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Estás entendiendo, amigo? ¿Estás entendiendo, hermano? El cielo un día ya no va a estar. La tierra un día ya no va a existir. Esta tierra, dice en Pedro, que se va a consumir por fuego, se va a purificar por fuego y todo lo que existe pues se va a desaparecer. El cielo y la tierra van a pasar, van a desaparecer. Sin embargo, la palabra de Dios,
La Biblia nunca pasará. La Biblia nunca pasará. Este libro es la Biblia, nunca va a pasar, nunca se va a terminar, porque es eterna e indestructible. Y mismo el Señor Jesús nos dejó un mandamiento. Este mandamiento se encuentra en el Evangelio de San Juan, versículo 39. Y dijo el Señor Jesús de esta manera: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer más de Jesús? ¿Quieres conocer más de Dios? ¿Quién es Dios y quién eres tú y por qué existes en este mundo? ¿Por qué vives? Lee la Biblia. Comienza a leer la Biblia. Comience a estudiar la Biblia. Comienza a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a dar toda la información. La palabra de Dios te va a dar todo lo que tú necesitas saber acerca del cielo, del infierno, de Jesucristo, quién es Jesús, si Jesús es el Hijo de Dios o solamente fue un gran profeta, como dicen otros, un gran hombre, un gran maestro. Pero la Biblia te va a enseñar que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo. Jesús es redentor, es el que murió por nosotros para rescatarnos del infierno y llevarnos la vida eterna. Entonces, sigue leyendo la Biblia, sigue escuchando la Biblia. Si usted es una persona que tienes muchas dudas respecto a la Biblia y no sabes si es verdad o no, ¿verdad? Para poder creer, pues yo te quiero decir en este momento, pues ve creyendo lo que estás comenzando a descubrir, que es verdad 100%. Si usted es una persona escéptica, que no crees en la Biblia, te aconsejo, te aconsejo y te invito mejor que cambies tu actitud, tu mentalidad y tu forma de pensar. Porque si tú no cambias y te quieres quedar en esa postura, un día este libro te va a juzgar. Un día este libro va a ser tu juez, el que va a estar ahí presente, porque tú nunca creíste en ella y pensaste que es un libro cualquiera. Si tú eres un nuevo convertido que acabas de empezar, tienes algún tiempo y todavía no conoces mucho de la Biblia, este estudio te va a servir mucho y sigue leyendo, sigue leyendo. Busca información, dile a tu pastor que te enseñe, te disipule, que te enseñe más de la vida cristiana. No te quedes allí, no te quedes en alguna, en ninguna parte que te estanques, no te estanques, sigue, sigue, sigue. Pues bien, antes de terminar, quiero orar por ti y que la palabra de Dios haga efecto en tu vida de aquí en adelante. Padre, en el nombre del Señor Jesús, suplico esta palabra que fue dicha y que esta palabra va a ser escuchada por muchas personas, haga un efecto positivo en sus vidas, haga un efecto de creer en Jesús, de permanecer en la palabra, de creer en las promesas que encontramos en la Biblia. Oh Espíritu Santo, tú inspiras la Biblia, así que convence a las personas, redarguye, enseña, corrige, instruye a cada oyente que tenemos en esta ocasión. En el nombre de Jesús, yo ruego por sus vidas. Te doy gracias por la oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y nos vemos la próxima.